Bueno, iniciamos grabación nuevamente. Gracias a Anderson, Angie, Brian, Claudia, Daniela, David, Esteban, Fabián, Galbert, Heidi, Iván, Javier, Orlando, Juan Felipe, Lisset, Luis Santiago, Pablo, Santiago García, John Ríos y Natalia García por participar. Les voy a compartir nuevamente pantalla y ahora vamos a ir directamente a las actividades. Entonces vamos a empezar con beginner, ¿cierto? Lo mismo, ya saben por dónde encuentran las actividades, foros, contenido del curso, calificaciones, estamos en anuncios, ¿sí? Entonces vamos a ir a contenido del curso, vamos a ir a proyecto, vamos a verificar el cronograma de actividades. Y me dice que la actividad 1, que empieza el día de mañana, pero por supuesto que la puedo ir haciendo, debo realizar la actividad que se llama Identities and Blog Presentations, la actividad My School Bag y participar en esta videoconferencia de las 10 de la mañana. Esas son las 3 actividades de Learning Activity 1. Entonces vamos a ir a buscarlas y cómo las vamos a hacer y cómo las vamos a enviar, ¿sí? Y vea que lo que les decía, ustedes van a tener la videoconferencia a las 11 de la mañana a partir del próximo martes. Las otras 3 videoconferencias. Esta es porque es una general, donde toda la primera parte, pues, la requieren, es igual para todos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir a la actividad 1. A ver. Ah, ya los vi. Bueno, entonces vamos a ir a la actividad 1. Vamos a revisar el material. Me dice Materials and Support Materials 1. Están las indicaciones, lo mismo, lo que les he dicho, lo que les dije hace 20 minutos. Navego a través de estos botones, ¿sí? Entonces, la actividad se llama Welcome. Tengo la versión multimedia y la versión descargable. Vamos a revisar rápidamente la versión descargable. Tengo un material adicional, que este es como un resumen del anterior, pero con más ejercicios. Siempre, siempre, por eso está de primeras, revisen el material antes de hacer las actividades. Y acá tienen una hoja de respuestas. ¿Para cuál? Para esta actividad adicional. ¿Mm? Lo que vamos a hacer enseguida es que vamos a revisar el material principal que se llama Welcome. Y en este material me dice, vamos a aprender sobre saludos, greetings, alphabet, nationalities, verb be, verb to be, school supplies, numbers, there is, there are. Entonces ustedes van a encontrar mucho vocabulario, muchísimo vocabulario, estudienlo. Acá el uso de there is, there are, el uso del verbo to be. Bueno, acá tenemos una lista de saludos, greetings. Tenemos también el significado y cómo se usa. ¿Mm? ¿Cómo puedo responder a este saludo? Entonces vea que el material es muy completo. Para que por favor lo revisen, lo estudien. Tenemos el alfabeto. Acá ya empezamos a hablar de nacionalidades. Y recuerden que tenemos varias opciones de hablar de dónde es, ¿cierto? De dónde es alguien. Where are you from? What is your nationality? Pues este no es tan común. Este tipo de preguntas no es común, ¿cierto? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Uno no pregunta eso, no, ¿de dónde eres? ¿Cierto? Sin embargo,
en documentos, por ejemplo, sí, en documentos muy formales, por ejemplo, para aplicar para una visa o para aplicar para una beca, pues sí, yo voy a encontrar este tipo de preguntas, porque esta es una pregunta informal, ¿sí? Entonces, pero para que lo entiendan, que hay unas que son de uso común y otras que no se usan comúnmente, pero por supuesto que se usan, pero en situaciones mucho más formales. Acá tenemos una lista de países y nacionalidades. Ustedes cuando revisan la actividad, la versión multimedia, ustedes van a encontrar la pronunciación de todo este material. ¿Mm? Y acá los usos del verbo to be, que es tan importante. ¿Por qué? Porque yo utilizo el verbo to be para hablar de mí misma y para preguntar sobre información personal de otros. Es decir, que con el verbo to be es que yo establezco un primer acercamiento con otras personas, ¿sí? Por eso es tan importante el verbo to be, para poder saber quién soy yo, cómo expreso lo que yo soy, lo que yo hago en inglés y cómo pregunto, cómo cuando yo empiezo a conocer a alguien, qué tipo de preguntas le hago, ¿cierto? En esa primera aproximación. Entonces, por eso es tan importante y por eso es el primer verbo que se enseña. Recuerden, la gran mayoría lo saben, aunque lo han estudiado 1000 veces, aunque siguen cometiendo los mismos errores. Recuerden que son tres formas las del verbo to be en presente simple, que son are, is, am. Y que en español yo tengo muchas conjugaciones de ese mismo verbo. Yo digo soy, eres, estás, perdón, los estoy confundiendo. A ver, este verbo es el verbo ser y el verbo estar. Si uno se pone a conjugar el verbo ser, entonces es soy, es, eres, somos, sois, son. ¿Sí? Vea todas las conjugaciones que tiene este verbo. Una por cada persona. En inglés son solamente tres. Am, is, are. Y yo sé que am es para cuando yo estoy hablando en primera persona singular, o sea, yo digo I am. Yo nunca voy a decir I is o I are, de la misma forma que yo nunca voy a decir yo es, yo eres, yo somos. No, yo digo yo soy, ¿sí? Y se nos olvidan esas conjugaciones porque no tenemos como que claro lo que son los pronombres sujeto, no tenemos claro ¿sí? ¿Qué es conjugar? ¿Qué es un verbo? Recuerden que el verbo to be es un verbo, al igual que otros verbos, como los verbos modales, como los verbos auxiliares, que ustedes ya los van a ir viendo más adelante, son verbos. Es un verbo que no necesita de un auxiliar, sino que se puede negar a sí mismo. Entonces, la forma de negarlo es colocarle directamente el adverbio. El adverbio de negación siempre se pone después del verbo, no antes. En el caso de verbos, de este verbo, que no requiere auxiliar, ¿sí? Porque si requiere auxiliar, pues el not se va a poner con el auxiliar. En este caso no lo requiere, entonces yo digo, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. Y la forma de preguntar es anteponiéndolo, es preguntando con el verbo, colocando el verbo adelante del sujeto. Are you at school? Are you in class? Is she an English teacher?
Is it a big computer? Entonces, y vea que ahí tenemos las formas, las estructuras y los ejemplos. Acá tenemos ejemplos con el verbo to be, we are musicians, they are at the concert. Y recuerden que el verbo to be en inglés también es el verbo ser y también es el verbo estar. Es decir, que yo en español tengo también muchas conjugaciones del verbo estar, que es estoy, estás. A ver, tú estás. Acá yo puse, yo soy, él es. Ah, ya, ya. Entonces, yo estoy, tú estás. Él está, estamos, pongámoslo en el mismo orden. Estáis, no tiene tilde, ¿cierto que no? Y están. Y en inglés son las mismas, am, is, are. Entonces, en este ejemplo, la forma en la que se traduce es estar, no es la de ser, sino la de estar. They are at the concert. ¿Sí? He is not an engineer. Are you an artist? Y acá estamos hablando del verbo ser. Entonces, para que revisen todo esto. Encuentran también un material, un vocabulario relacionado con school supplies, backpack, board, book, computer, desk. Y recuerden que todo esto se los pronuncian en la versión interactiva. Entonces, estos son listas de vocabulario para que ustedes vayan enriqueciendo como su diccionario personal para que empiece a hablarlo, ¿cierto? A desarrollarlo a través del habla. Tenemos los números y tenemos una primera estructura adicional a la del verbo to be, la del desiderar. Y recuerden que este desiderar significa haber, o sea, hay. Y yo tengo dos formas de decir hay en inglés. En español yo digo, hay un estudiante, hay 3 estudiantes. Vea que no cambia. Es el mismo, tanto para singular como para plural. En inglés sí cambia. Yo utilizo there is para hablar de uno solo, there is a student. There are 3 students. Ya que esta es la forma singular para decir que hay una sola cosa, un solo objeto. Como en este caso, there is a rose. Pero si son varias, yo digo there are roses. ¿Sí? ¿Me entienden esa diferencia? Ve, acá tenemos el otro, ¿cierto? There are. Y ahí están las explicaciones. Entonces, para que revisen todo ese material. La forma negativa, como es el mismo verbo to be, como estamos hablando del mismo verbo to be, yo puedo decir there's not, there is not, there are not. ¿Sí? Y la forma de preguntar sería, is there a rose on the table? ¿Hay una rosa sobre la mesa? ¿Sí? O yo voy a ir a comprar rosas. Entonces digo, are there roses? Le estoy diciendo a la señora de la floristería. Bueno, entonces para que por favor revisemos todo esto, acá tenemos formas interrogativas, tenemos con ejemplos, ¿cierto? Acá. Vea, esto es importante y pasa mucho, sobre todo porque están acostumbrados, creen que aprender inglés es saber usar el Google Translate o traductores en línea y
bueno, y copian y pegan y copian y pegan y bueno, y no aprenden y entonces son estadísticas de mucha gente hablando en inglés, pero en realidad no, ¿sí? Entonces, un error que cometen mucho es que en inglés no se abre con el signo de interrogación, solamente en español se abre y se cierra. En inglés solo se cierra. Entonces, para que no vayan a cometer ese error. Y acá tenemos algunos ejemplos de contextualización, donde hay conversaciones entre los personajes, los avatares, y toda esa información la encuentran, por favor, para que la revisen en la versión interactiva y para que desarrollen toda la parte de comprensión lectora y para que hagan los ejercicios también de pronunciación, porque ustedes saben que ahí encuentran ejercicios para pronunciar en la plataforma. ¿Qué evidencias van a enviar? Vamos a ir a evidencias, estamos en la actividad 1, vamos a ir a evidencias y me dice que, como habíamos visto en el cronograma de actividades, que las evidencias son identities and presentations y que la evidencia es interactive activity my school bag. Yo no estoy incluyendo la actividad interactiva entre las calificaciones porque a veces presentan problemas, porque ustedes saben que el Flash Player, pues ya digamos que salió del mercado y hay muchos contenidos que tienen Flash Player y en fin, eso genera como que muchos problemas a veces de visualización. Entonces esa es la razón por la cual yo no estoy incluyendo en las calificaciones las actividades interactivas. Es decir, que para que usted pase la actividad 1, en el caso de beginner, debe realizar esta evidencia que se llama Identities and Block Presentations. Vamos a seguir navegando y acá encontramos la actividad, la vamos a descargar. Y por acá mismo la vamos a subir. Usted la realiza y le dice ver evidencia. Vea que acá ya está hasta el 24. ¿Hasta qué horas? Hasta las 11:30 puede enviar esa actividad. Usted le da ver evidencia y cuando le da ver evidencia le dice examinar, pues es como si dijera examinar equipo, busca la evidencia, dónde la guardó y qué hay que hacer. Bueno, no sé, a ver si ya descargo. En esta evidencia de la actividad 1, bueno, ya abrió. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, le vamos a decir habilitar edición. Y acá me está diciendo, completa el texto en inglés respondiendo. Ya sea que donde dice write, o sea, donde dice usted va a escribir y donde dice choose, usted va a seleccionar. Puede responda según la información encontrada en el material del curso, las imágenes correspondientes y los enlaces. Entonces, por ejemplo, acá hay un personaje, usted le va a poner el nombre del personaje, donde dice write va a escribir. Entonces, si se llama Pedro, si se llama Juan, si se llama Alberto. Y donde dice choose, usted va a escoger. Para eso debe estudiar el material, ¿sí? Esa es la primera parte de la actividad y la segunda parte que se llama introductions. Lo mismo, usted se va a presentar, va a poner una imagen. Cuando le da clic acá, se le va a abrir la ventana de imágenes, va a seleccionar la imagen. Puede ser una imagen suya propia o una imagen de Google, ¿sí?
Y ya coloca su información personal. Acá va a hablar en primera persona, es decir, yo soy. Acá va a hablar en segunda persona y va a hablar de un profesor. No tengo que ser yo, ¿sí? O de alguien más. O sea, de alguien más con quien usted está hablando, es decir, yo, ¿sí? Aunque no hable de mí. Y va a hablar de una tercera persona. Es para que ustedes adquieran la habilidad del uso del verbo to be. ¿Listo? Esa es la actividad que van a enviar ¿por dónde? Por el link que dice Identities and Blog Presentations. Por acá veo que hay algunas dudas o inquietudes. Sí, David, son diferentes. Listo. Entonces acá finalizamos. ¿Alguna pregunta para el caso de beginner? Vamos a ir con English that words to. Muy bien, Javier. Listo. Entonces vamos a ir ahora al nivel 2, lo mismo. ¿Dónde voy a encontrar? Por contenido del curso. En contenido del curso le voy a decir proyecto. Voy a verificar en el cronograma de actividades cuáles son las actividades de Learning Activity 1. Tengo que hacer la evidencia Forum Eating Habits. Tengo que hacer la actividad interactiva de Recipe y debo hacer la actividad Describing My Kitchen y participar en la sesión virtual. Verifique acá mismo que vea que todos los martes para el caso de Inglés 2 va a ser a las 10 de la mañana. Ahí están las fechas y las horas. ¿Por dónde encuentro la información para ingresar? Que me habían preguntado por online sessions, web conference login. Y acabo de ir encontrando first web conference, second web conference, etc. Yo también se las envío y les llega al correo. A ustedes les llegó esta información al correo. Listo, ya verifiqué entonces en cronograma de actividades. Si yo descargo, cuando yo descargo, yo tengo señalizado, tengo resaltadas cuáles son las actividades calificables. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir a actividad 1. Lo mismo, voy a encontrar el material. Voy a navegar a través de las flechitas. Encuentro un material general que se llama Food and Restaurants. Tengo la versión descargable y la versión interactiva. Revisen también la versión interactiva para que hagan los ejercicios de contextualización. Y tengo un material adicional, que es un resumen del anterior, pero con ejercicios adicionales. Acá me van a enseñar, vamos a hablar sobre comida y restaurantes, food and restaurants. Vamos, vocabulario relacionado con comida, lo mismo, there is, there are. Vuelve y se estudia y se recuerda el uso del there is, there are. El uso de contables y de incontables. Algunos cuantificadores y expresiones para preguntar. Por ejemplo, expresiones para ir al restaurante, por ejemplo. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo ofrezco comida? Cuando tengo visitas, visita en mi casa, ¿cierto? ¿Cómo les ofrezco comida? Entonces, todas esas son expresiones. Tenemos en food, acá tenemos como los 5, ¿cómo se dice? Tipos de alimentos. Se me olvida en este momento la palabra, sí. Entonces tenemos dairy products, vegetables, grain, meat and fruit. Y vea que estos, así, meat es incontable, fruit es incontable, aunque es contable también. La gran mayoría de las frutas son contables.
Bueno, lo mismo con vegetables. Ahí encontramos contables e incontables. Grain, el caso de grain, generalmente son incontables. Lo mismo lo que son las bebidas, que acá también encontramos bebidas. Y los contenedores. Entonces, importante para las actividades en English That Works Too, que cuando hablamos de comida, tenemos que tener presente esto que se llama countable and uncountable nouns, que son los sustantivos contables e incontables. Que contable significa que se puede contar. Yo digo there is, y entonces vamos a utilizar otra vez el uso de there is, there are, como estaba al inicio. Yo puedo decir there is a tomato y yo puedo decir there are 2 tomatoes. Porque es contable, yo puedo contarlos. En el caso de sal, yo no digo there is a salt. Hay una sal. Hay tres sales. Esto sería un error. Y esto está malo. Wrong. Están completamente malas estas dos oraciones. Porque resulta que la sal es incontable. Entonces, la forma acertada de decir, de hablar de los sustantivos no contables o incontables, es decir, que hay, yo puedo decir, there is salt, ya, hay sal, ¿sí? No le estoy colocando ni un artículo, ni le estoy colocando una S, ni la estoy pluralizando, ni nada. Puedo decir, there is some salt. Estas son formas acertadas de hablar de los incontables. ¿Sí? Otra forma que yo tengo, para eso son los contenedores y por eso paré acá. Yo puedo decir, there is a jar of salt. Ahí sí yo la puedo hacer contable. Cuando yo utilizo los contenedores, como yo estoy contabilizando los contenedores, los incontables se vuelven contables. ¿Me entienden? Y yo ya podría decir, there are 2 bottles of water. Yo no digo, hay un agua, hay 2 aguas. Yo digo, hay agua. ¿Por qué? Porque el agua también es incontable. There is water. Is there some water? I am thirsty. ¿Sí? Todo eso que les estoy escribiendo acá debajo de right está bien escrito. Es acertado. Y yo la hago contable cuando yo hablo del contenedor. Café. Entonces, el café lo mismo, o sea, todo lo que son bebidas son incontables y yo las hago contable colocándolas en los contenedores. Entonces yo puedo decir un vaso de agua, una botella de agua, una taza de café, ¿cierto? Una lata de cerveza, una lata de soda, de gaseosa. ¿Listo? Bueno, acá está de nuevo el uso de there is, there are, que ya lo veíamos con beginner. There is, there is para singular, there are para plural. La forma de preguntar, is there, are there.
Acá tenemos un ejercicio que también van a realizar, que es para hablar de lo que hay dentro de sus neveras. Y acá ustedes deben utilizar el there is, there are, y deben utilizar contables e incontables. Acá encuentran una información en la parte interactiva que es una contextualización para el uso. Bueno, acá nos explican qué son los contables y los incontables. Una pequeña clasificación de contables e incontables, vean, para que ustedes sepan, cuando ustedes vayan a hablar de cuáles son sus hábitos alimenticios y de qué tipo de alimentos tiene dentro de la nevera, que es otra de las actividades que debe realizar en esta actividad 1. Verifique si es contable o incontable para saber si utiliza there is o there are. Y ustedes pueden utilizar los cuantificadores. Estos cuantificadores nos ayudan a hablar de contables y de incontables. Tenemos una pequeña descripción. Entonces me dice some lo puedo utilizar, ¿cierto? Para indicar una cantidad, aunque no sea una cantidad específica. Y lo puedo utilizar tanto con contable o incontable. Entonces, yo digo, there is some water, there are some cookies, ¿cierto? Y vea que este es contable y water es incontable, no hay problema, lo puedo utilizar con los dos. Lo puedo utilizar en singular o en plural. O sea, con some no hay problema. Pero hay otros que sí, por ejemplo, any. Yo puedo preguntar, ¿hay algo de fruta? Y este algo de fruta, yo podría decir, is there some fruit? Is there any fruit? Este any se utiliza sobre todo para preguntas interrogativas y para respuestas negativas. Es decir, lo utilizo para oraciones interrogativas y oraciones negativas. Many y much significa lo mismo, pero aunque significan lo mismo, no los uso igual. Many lo voy a utilizar con contables y much lo voy a utilizar con incontables. Entonces, eso es importante tenerlo presente a la hora de usarlos y cuando ustedes hagan la actividad, utilicen esos cuantificadores. Tenemos el uso de a lot of y lots of y se pueden utilizar de forma indistinta con contables e incontables y acá tenemos un cuadrito donde resumen, donde yo digo many, lo utilizo con contable, lo puedo utilizar en negativo, lo puedo utilizar en interrogativo. También lo podría utilizar en afirmativo. Much, ¿en qué situaciones lo puedo utilizar? Y ya al finalizar encontramos todas las expresiones para hablar sobre comida, preguntar sobre comida, ofrecer comida. ¿Sí? Y tenemos pues la parte de contextualización con preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar después de revisar todo ese material y estudiarlo? Vamos a navegar por evidencias y vamos a encontrar que está el foro My Eating Habits, acá lo estoy descargando, y que voy a, bueno, está la evidencia de recipe, y está Describing My Kitchen. ¿Por dónde voy a enviar Describing My Kitchen? Por acá mismo, ¿cierto? Ver evidencia. Pero entonces primero la descargo para saber qué es lo que voy a realizar. Y el foro acá no hay enlace para el foro, entonces ¿desde dónde voy a participar en el foro? Acá aparece la evidencia del foro, pero no hay enlace. ¿Cómo hago? Me regreso, voy a la página principal, le doy foros, busco el foro, My Eating Habits, y le doy responder. Y acá mismo encuentro un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? Describe your eating habits, ask 2 questions to your partners, answer your partner's questions. Y acá hay una pequeña descripción. I eat all types of food, fruits, vegetables, meat.
I usually have a big breakfast with chocolate bread and scrambled eggs. I have lunch at 12 in my office. Este es un ejemplo de hábitos alimenticios. Y finalizaría con dos tipos de preguntas. What's your favorite fruit? Do you eat any vegetables? Y ustedes también harían lo mismo. Vamos a descargas. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta el momento? Listo. Entonces, aquí, describing my kitchen, vieron que en el material ustedes veían una actividad similar, ¿cierto? Eso es algo que usted debe hacer. Usted va a poner la foto de su nevera o la foto o una foto de una nevera que usted descargue en Google y va a describir. ¿Cómo hago? Le digo clic para escribir. Algunas de estas evidencias vienen protegidas, entonces ustedes no pueden hacer mayor cosa sino lo que se les pide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta viene protegida y cuando yo le digo, bueno, voy a insertar una imagen y le voy a dar acá clic para escribir y ahí voy a hacer la descripción. ¿Qué voy a utilizar? Lo que acabamos de revisar. Vamos a utilizar there is, there are, vamos a utilizar contables e incontables y vamos a utilizar los cuantificadores, ¿sí? Y en el foro, que también acá encuentran otro ejemplo del que descargamos, los tipos de comida que come, el tiempo en el que come, su comida favorita y por favor use cuantificadores. Usted también va a utilizar ahí contables e incontables en esas dos descripciones. ¿Listo? Esa sería la actividad para dos. Finalizamos, entonces acá voy a revisar. Tenemos listo, con gusto, Ruby. Perfecto. Entonces vamos a finalizar la videoconferencia y volvemos a ingresar para explicarles ya las de nivel 4. Se quedan los chicos de nivel 4 para finalizar con ellos. ¿Listo? Muchísimas gracias.